De lujo para hablar de una cosa que nos apasiona, que son los comedores escolares. Los comedores escolares son parte de nuestras vidas, a lo largo de nuestras vidas nos afectan, nos implicamos y nos acompañan. Y hoy hemos venido a hablar no solo de comedores escolares, sino a hablar de derechos. Hoy hemos venido a hablar del futuro y hoy queremos hablar de cómo podemos garantizar no solo el bienestar y la salud de los niños y las niñas, sino podemos garantizar derechos para todos y para todas. Recogiendo el trabajo de diferentes organizaciones, estudios, investigaciones, hemos puesto en marcha una iniciativa en la Asamblea de Madrid, que la llevamos ayer a pleno, una propuesta para que el comedor escolar sea gratuito y universal en 5 años en infantil y en primaria, avanzar también en la etapa de 0-3 y avanzar en la etapa de secundaria. Lo que estamos hablando es de garantizar y hacer de los comedores escolares un derecho para todos y para todas. Y como decía, lo hemos hecho en base a investigaciones y lo hemos hecho en base a estudios de organizaciones que ya llevan tiempo trabajando, que ya llevan estudiando tiempo cómo es el sistema de comedores escolares en las diferentes comunidades autónomas, cómo es el sistema de ayudas, cómo afecta a las familias, cómo afecta a la infancia y cómo podemos trabajar para mejorar y garantizar derechos para todos y para todas. Hoy venimos aquí a hablar de los comedores escolares, a debatir sobre los comedores escolares, a ampliar derechos y a poder reflexionar de forma conjunta cómo podemos trabajar para que esto suceda. Hoy nos acompañan de público muchas organizaciones educativas, nos acompañan AMPA, sindicatos, nos acompañan la Federación de Asociaciones de Vecinos, nos acompañan organizaciones de la infancia, nos acompañan organizaciones de la familia, nos acompañan organizaciones vinculadas con la alimentación, porque todos vosotros y vosotras sois parte de esa realidad que trabaja y empuja para ampliar derechos. Yo no me enrollo más porque creo que los que nos acompañan hoy aquí tienen mucho que contar y muy interesante y os los voy a presentar. Al fondo hacia mí tenemos a Lucas Gortázar, que es parte de SAD EduPol, que han trabajado en estos temas y muchos más y creo que tiene una mirada muy interesante y muy amplia sobre educación y creo que va a ser muy interesante escucharles. Luego está Dori Rodríguez, que viene de EDUCO, que han hecho un estudio sobre comedores escolares como parte del derecho a la educación. Luego tenemos a Mónica García, que creo que la conocéis, y a Rita Maestre, que también la conocéis, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. Les voy a dar paso a ellos, luego abriremos turno para que podamos hablar y reflexionar y compartir algunas ideas que os vayan surgiendo y luego tendremos también, para terminar, un desayuno para que quienes no hayan querido compartir o quieran les apetezca hablar más en público podamos hacerlo de una forma un poco más informal. Ayer tuvimos un pleno en el que llevamos esta misma iniciativa, ¿no?, de los comedores escolares universales y gratuitos y allí llevamos el resultado de la política que se hace en la calle, que se hace de las investigaciones que hacen las diferentes asociaciones, las diferentes lugares de la sociedad civil donde están preocupados por esto. Y nosotros creo que es un concepto de la política que es más invisible, pero yo creo que es más bonito, ¿no?, que es el de que nosotras al final somos transmisoras de todo ese conocimiento, ¿no?, y de todas esas investigaciones. Y claro, decís cosas que, claro, si comparamos el debate de ayer con lo que estamos hablando hoy, pues es que se nos cae el alma a los pies, la verdad. O sea, ayer oímos auténticas barbaridades. Se acabará estudiando qué comida es sana y cuál no. A ver si nos vais a obligar a comer lo que vosotros digáis. Ese era el nivel del debate de ayer. El de hoy es alguien que ha dicho hacemos investigación social centrada en las familias. Por favor, gobiérnanos, no sé, quiero decir. Claro, o sea, estamos hablando de investigación. Has dicho think tank, ¿vale? Ayer estuvimos en un tank que no había think, ¿vale? Entonces estás hablando de un think tank, ¿no? Bueno, pues esto es la transmisión del conocimiento. Ojo, es que esto es muy preocupante, ¿no? El nivel de conocimiento que hay a través de los que representan nuestras instituciones, los que nos gobiernan, y el nivel que hay en la sociedad civil y el nivel que hay en la calle a la hora de transmitir cuáles son los problemas y cuáles son los objetivos que queremos. Queremos los comedores escolares no solamente como un elemento nutricional para los niños, sino también como un elemento social y nuclear, como parte de nuestras
sociedad, queremos realmente que se convierta en un derecho, y para que sea un derecho, por eso nosotros apostamos por la universalidad, porque los derechos no entienden de rentas, ¿no? No le decimos a alguien, pues si tú tienes una renta mayor en urgencias te vamos a cobrar. No, nosotros creemos que los derechos tienen que ser universales, ¿no? Y que se tienen que implantar, a lo mejor se tienen que implantar poco a poco, efectivamente, inicialmente por las rentas más vulnerables, pero cuando ya se constituye en un derecho, pues creemos que tiene que ser un derecho que se implante en un sitio que efectivamente se puede considerar como un aparcaniños, o se puede considerar como un centro educativo, o se puede considerar como un centro educativo y social, ¿no? Pero no social en el sentido de políticas sociales, sino de sociabilidad, ¿no? Y una de las cosas que se demuestra en los estudios, en los think tank, es que los niños mejoran también en sociabilidad, que efectivamente que el comedor, de la misma manera que los adultos, quedamos para comer con nuestros amigos y sociabilizamos bueno, pues dentro de lo que nosotros consideramos el ocio, pero que es nuestra parte de sociabilidad. Entonces, tiene ventajas nutricionales, lo cual tiene una repercusión directa en la salud de los niños y niñas, lo cual tiene una repercusión directa en la economía, ¿no? Se calcula más o menos que la obesidad al final nos acaba costando 2,5% del PIB, ¿no? Los problemas de salud derivados de la obesidad derivada de la mala alimentación derivada de las rentas bajas, porque aquí hay una transmisión directa, nos cuesta económicamente. O sea, es que encima tenemos ventajas en la alimentación, tenemos ventajas económicas, tenemos ventajas sociales, tenemos ventajas de sociabilidad, que son todo ventajas, quiero decir. Veamos a ver cómo se implementa y cómo, bueno, pues cómo lo reclamamos como sociedad, pero que es una medida que apuntala, decías una cosa que me ha gustado mucho, que es una encrucijada de derechos. Es que es una encrucijada de derechos y es una encrucijada de beneficios sociales. En sanidad siempre decimos que el código postal influye más que el código genético, ¿no? A la hora de tener una salud. Bueno, pues los determinantes sociales de la salud, tengo aquí a mi compañero Javi Padilla, gran defensor de los determinantes sociales, como no podía ser de otra manera, que influyen, los determinantes sociales y económicos son los que influyen más en nuestra salud que el propio sistema sanitario. Esta es una medida que da en el corazón de esos determinantes sociales, ¿no? Y que además es una transferencia, ahora que estamos hablando, ¿no?, de esto de los impuestos, vamos a ahorrarles a los ultrarricos un poquito de impuestos, porque pobrecicos, ¿sabes?, a lo mejor no pueden llegar a fin de no se sabe dónde quieren llegar. Es una transferencia directa de ingresos a las familias. Es una transferencia directa. Podemos hacer dos cosas, o le transferimos directamente a través de la bonificación de los impuestos de patrimonio y sucesiones a los ultrarricos, dinero directamente a sus bolsillos, o se lo transferimos a las familias. Esta es una elección, y esta es una elección de sociedad. Por eso, cuando hablamos de impuestos, hablamos de esto. ¿Dónde quieres transferir el dinero? ¿A través de los comedores, a través de las políticas sociales, políticas de educación, políticas de sanidad, de lo que sea, a las familias? ¿O se lo quieres transferir directamente a la cuenta de resultados de los directivos del IBEX 35? Y esto es una elección que tenemos como sociedad, porque nosotros que hemos visitado, bueno, María, por supuesto, Javi, muchos compañeros de aquí, concejales, concejalas, etcétera, etcétera, nos gusta esta política del calle a calle, de cole a cole, ampa a ampa, y hemos visitado muchos colegios y yo me quedo con dos reflexiones que sacamos de dos de ellos, ¿no? Uno es Valle Inclán, ¿no?, que fuimos a hablar, una directora maravillosa, gobiérname también a esa mujer, por favor, que nos decía, mira, durante la pandemia nosotros hemos utilizado nuestro comedor y nuestra cocina, enganchado además, o sea, conectaron con algunos chefs, así buenos, y lo utilizaron como comedor social, ¿no?, para las familias del barrio, pues que en ese momento pues se habían quedado sin esa asistencia, ¿no? Y utilizaban el colegio como eso, como un punto de enganche con su propio barrio, y también como otras actividades que hacían que no solamente fuera un centro educativo, ¿no?, sino que fuera un centro social, clases adultos, otros elementos. Y otra es creo que se llama Ciudad de Brasil o República de Brasil, que está en San Fermín, ¿vale? Y el AMPA nos decían, es que esto no es solo un centro escolar, es que esto es un centro social. Quiero decir, si los chavales se quedan aquí
y aquí estamos en los comedores, pero yo quiero ampliar también al deporte, a las extraescolares. Si los chavales están aquí por la tarde haciendo deporte, haciendo actividades, etcétera, etcétera, no como aparcamiento, ojo, cuidado, quiero decir, sino como derecho al niño a tener una instalación que puede utilizar el niño y que pueden utilizar las familias, ¿no? Al final el colegio tiene unas instalaciones y es un lugar de encuentro de los chavales y las familias del propio barrio, ¿no? Con Manuela Carmena, en el gobierno anterior del Ayuntamiento de Madrid, se abrían los coles los fines de semana para hacer actividades, ¿no? Y bueno, pues era el uso de esas instalaciones para el colectivo, y eso es una de las cosas que hace que las políticas públicas no solamente estén centradas en lo que realmente, para lo que están diseñadas, ¿no? Un colegio está diseñado para educar y también para ser un centro neurálgico de políticas sociales o de políticas económicas. Nosotros hemos puesto en marcha hemos puesto en marcha un proyecto que se llama los coles solares. Queremos que los coles sean el núcleo de las comunidades energéticas, y eso nos lo podemos permitir, por supuesto, en la región más rica de toda España y una de las regiones más ricas de Europa, ¿no? Y ya termino. No sé si visteis hace poco un programa que hubo sobre los comedores sobre la comida en los hospitales, ¿no? La diferencia que había entre los hospitales que tenían un comedor, o sea, una cocina propia, y los que traían catering, ¿vale? Esto también es el cuidado de la gente, esto también es el bienestar, ¿no? Estamos hablando de coles, no sé si tenéis, pues, supongo que tendréis los datos de aquellos que tienen su propia cocina, que hacen del comedor una asignatura en sí misma, ¿no? O un especial cuidado, ¿no? Y que está además, o sea, que tiene a sus nutricionistas preocupados, hablo en este caso de los hospitales, que son los propios endocrinólogos los que influyen en qué comida se les da a los pacientes, o si es un mero negocio más, ¿no? Que se le puede dar a Arturo Fernández cuando tenía una empresa, o que se le puede dar a cualquier empresa, ¿no? Que pase por ahí, que casualmente esté en la hoja de contactos del Partido Popular, ¿no? Bueno, pues esto también es otro concepto de lo que es la comida, de lo que son los comedores y de para qué puede servir esta iniciativa. Así que, sobre todo, daros las gracias muchísimo por todos los datos, por toda la investigación y por todo ese think tank que necesitamos tanto en algunas instituciones. Muchas gracias. De convertir la alimentación en algo universal y gratuito en toda España, no solo en Madrid. Inés Sabanés, por si no sabéis, no la habéis visto aquí en primera fila. Decía Lucas decías que en España se da poca, históricamente, digamos, las familias han participado poco, ¿no? en el debate educativo. Puede ser, yo desde luego creo que con una aceleración en el momento del COVID, ¿no? En estos años de COVID, pero diría que también antes las familias y las comunidades educativas, yo he percibido en mi trabajo en Madrid que se han ido convirtiendo en un actor cada vez más relevante en los debates urbanos y en los debates de ciudad. Desde que yo entré como concejal en la legislatura pasada, desde luego la comunidad educativa, como un conjunto no solo de los profesores, no solo de los trabajadores, sino de las madres, de los padres, de los niños y de las niñas, de los adolescentes, por un conjunto de factores se han convertido para mí en el actor social, diría, más dinámico de la ciudad de Madrid, que quiere hablar de muchos temas, algunos de los cuales suceden dentro del aula, dentro del espacio educativo, y otros suceden alrededor y en torno a, ¿no? Y yo creo que esa aportación es ahora mismo muy relevante en el debate en la ciudad, en el debate de qué ciudad queremos, en cómo queremos vivir la ciudad. Las familias y los niños hablamos ahora, queremos que se nos escuche ahora, hablando de la contaminación, siendo punteros, de hecho, y arietes en la lucha por un aire limpio, en la reforma urbana, en que la ciudad no sea un conjunto de autopistas, que en la ciudad haya parques y que los parques, a ser posible, los haya pensado y diseñado alguien que esté pensando en los niños, es decir, que haya también una transformación en ese sentido. Hablamos de horarios y complejizamos el debate sobre los horarios y nos hacemos preguntas sobre cómo se relaciona la practicidad con cuánto de bueno es que un niño o una niña se pase muchísimas horas metido dentro de un centro escolar, y hablamos de alimentación. Y hablamos de alimentación no como un debate académico, perdónenme la academia, no como un debate, digamos,
digamos, especializado, sino como una preocupación central de una parte importantísima de las familias españolas y madrileñas, ¿no? Como una cuestión que ya no es solo, como digo, especializada, sino que solo hace falta abrir no sé, cualquier Instagram de influencers sobre la alimentación y comprobar que es una preocupación para muchas madres y muchos padres cómo alimentar bien a nuestros hijos, ¿no? Y cómo hacerlo también y cómo posibilitarlo e incentivarlo también desde el lugar en el que pasan la mayor parte del tiempo, que son las escuelas y los colegios. Yo creo que, como digo, esa es una muy buena noticia. En Madrid es un poco mala noticia porque está bien el debate, pero desde luego acompaña poco la política, ¿no? Y eso creo que es bastante dramático en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, por muchas razones. Primero porque el debate sobre la calidad de la alimentación y la universalidad de la alimentación, el debate sobre los comedores, sobre lo que se come y sobre lo que no, es un debate que no afecta a todo el mundo por igual. Es un debate que está atravesado, como casi todo en esta vida, por las diferencias de renta, de clase, de pertenencia a determinados barrios. Es un debate en el que no llegamos todos iguales y no salimos todos iguales. Y por tanto es un debate, como todos aquellos atravesados por las diferencias de género, de raza, de clase, tienen que ver, es un debate del que o la política actúa o lo único que sucede es que se reproducen las desigualdades un año tras otro. En Madrid digo que la situación es algo dramática porque lo que tenemos en Madrid es que no hay ni política ni políticas. La única política que hemos tenido por parte de quien gobierna en el ayuntamiento, que es de lo que yo puedo hablar, Mónica hablará seguro después de la comunidad, es primero una negación ridícula, supuestamente graciosa, no tiene ninguna gracia, ante cualquier intento de regular, de avanzar y de mejorar desde lo público la alimentación a la que acceden los niños y las niñas en Madrid. Y es especialmente doloroso porque quien hace bromas sobre la regulación no alimenta a su hijo de fosquitos, no les dan todas las noches un montón de bocabits. Quienes más hacen gracietas con las tonterías de la educación y quien se ríe de los intentos públicos de regular y de garantizar una alimentación pública saludable, lleva a sus hijos, me ha puesto varias manos, a colegios donde esa es una prioridad, donde se habla en serio y se preocupan en serio de esa alimentación. Así que cuando la única política es la reacción y la negación de la regulación pública, pues entonces quien gana siempre es quien puede pagárselo, quien se puede escapar, quien se puede independizar de ese sistema público. Tampoco ha habido ninguna política, aparte de políticas, perdón, ninguna iniciativa de política pública para mejorarlo. Lo que ha habido es un no generalizado. En el ayuntamiento casi cualquier propuesta que hemos hecho en ese sentido o no se ha aplicado o directamente se ha dicho que no. Y yo sí quiero reivindicar la capacidad de los gobiernos y de las administraciones para intervenir en este debate. Durante la legislatura pasada en la ciudad de Madrid se firmó el Pacto de Milán, se puso en marcha la estrategia de alimentación sostenible, se modificaron los pliegos de las escuelas infantiles para eliminar algunos elementos que eran perniciosos para los niños, para garantizar que las escuelas infantiles tuvieran el espacio y la capacidad para desarrollar allí una alimentación saludable. Se puso en marcha a través del programa Mares unos espacios de aprendizaje con familias, con madres y con cocineras y cocineros de las escuelas infantiles para mejorar esa alimentación. Es decir, se incentivó desde lo público que el acceso de niños y niñas a una alimentación saludable fuera igual en todo el territorio madrileño, fuera posible y fuera accesible. Se empezó a hacer, desde luego quedaban muchísimas cosas por hacer. Por ejemplo, eliminar definitivamente, aunque se redujo a más de la mitad, eliminar definitivamente esa cuota que ahora mismo es de 96 euros en las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Madrid y que, aunque ya digo, se redujo a la mitad, sigue siendo un peso importante para muchas familias, especialmente en este septiembre duro. De hecho, es una de las propuestas que hemos hecho, se ha aprobado y estamos intentando y persiguiendo que el Gobierno municipal la ponga en marcha, ¿no? Que elimine esa cuota de los 96 euros. Pero sí que creo que es importante reivindicar la capacidad de la política para intervenir en este debate, para convertir a través de políticas públicas lo que son derechos, lo que son, digamos, ideas abstractas en realidades concretas que benefician a las familias y que para eso, y con eso termino, necesitamos un no solo debate, sino una acción conjunta desde muchos lugares, desde la política, desde la sociedad civil, desde el movimiento de familias, desde el movimiento de padres y madres, desde la comunidad educativa, que siga empujando en una dirección que yo creo que es la del futuro, que es que en las ciudades los niños y las niñas no sean solo o ya un reducto del que nadie piensa, no sean esa especie de secundarios sin derechos, que como no votan, pues
trabajamos para sus padres y a los niños y a las niñas les dejamos apartados, sino que se vayan convirtiendo en un sujeto central y protagonista de la ciudad. Lo que comen, cómo se mueven por ella, el aire que respiran, cómo juegan y cómo utilizan, con el mismo derecho que todos los demás, la ciudad que es de todos. Educo desde el 2013 está llevando adelante un programa de becas comedor. Al inicio se empezó considerando que era un programa para poder asegurar esa comida saludable y nutritiva a lo largo del día. El trabajo de estos años nos ha hecho ver que no solamente el comedor escolar, sino también el espacio del mediodía, todo el espacio que va alrededor, es fundamental en la vida de niños y niñas. Por eso, voy a pasar, así podéis ver. Por eso consideramos que el comedor escolar es una encrucijada de derechos. No solamente vemos el comedor escolar como ese servicio asistencial, sino lo hemos visto a lo largo de estos años y nos lo ha comprobado la propia experiencia, esa encrucijada de derechos en el cual vemos que es el derecho a la educación, es un espacio donde se continúa aprendiendo sobre los hábitos saludables, sobre la convivencia, espacios de diálogo mucho más distendido que el diálogo y los conocimientos que se pueden intercambiar en el aula, donde además en ese espacio se está protegido por los cuidadores, por los monitores, por lo tanto es también un espacio de protección y de buen trato. Además es el derecho donde se contribuye al derecho del juego y del tiempo libre. Sabemos que en el espacio del mediodía, en estas horas después del comedor y antes de volver al inicio de clase por la tarde, se dan todos aquellos momentos en los cuales niños y niñas pueden jugar, ser también libres en la distribución de su tiempo. Por tanto, bueno, podríamos ver cómo no forma parte de esta encrucijada de derechos. La seguridad alimentaria, la salud, no solamente porque se asegura esa comida saludable y nutritiva, sino también porque se pueden prevenir enfermedades en un futuro hacia la salud, como puede ser la obesidad infantil y en el futuro. En el fondo, la gran propuesta que nosotros queremos hacer y por la que estamos apostando es por incorporar el comedor escolar como proyecto educativo, y no solo el comedor escolar, sino también el espacio del mediodía, integrarlo en el proyecto educativo del centro. Además, sabemos que es una herramienta para la conciliación familiar, aún más en una ciudad como Madrid, donde en tantos momentos y para tantos niños y niñas, el lugar donde los alumnos van al centro escolar y donde viven las familias es de gran distancia. En mi intervención, lo que quisiera básicamente compartir es, por un lado, este concepto de comedor escolar ampliado, por ser este derecho a la educación entendido como un derecho a la educación dentro y fuera del aula, y por otro lado compartir con vosotros la estimación, el cálculo que hemos hecho de qué significaría poder alcanzar este comedor escolar universal. Digo una estimación porque nos hemos basado primero en datos, en aquellas fuentes que están publicadas. Hemos encontrado las fuentes publicadas para el alumnado de primaria y de los colegios públicos y por lo tanto hemos hecho la estimación sobre esto. O sea, no son fuentes, no son datos que queremos considerar las mínimamente imprescindibles, pero sí esta orientación de qué significaría ir hacia este objetivo. Entonces, en primer lugar, aquí veis, por un lado vemos que, por una parte, está cuál es el alumnado que asiste al comedor escolar. Hemos hecho esta distribución, hemos viendo por cada comunidad autónoma cuál es el porcentaje que asiste y podéis ver cómo en la Comunidad de Madrid la asistencia es del 55%. En cambio, en la gráfica de al lado veis la cobertura, es decir, el número de plazas que existe en cada comunidad. Y en cambio veis como en la Comunidad de Madrid la cobertura es del 98%. Por tanto, vemos que hay una gran brecha entre la cobertura que hay y quién accede. Queda muchísima población de la infancia, mucho alumnado sin atender. En esta siguiente, no sé si se ve, es justamente un semáforo. Es un semáforo entre las comunidades autónomas. Aquí lo que veis es esta comparativa entre cobertura y acceso de cada una.
En este semáforo veis cómo está en verde, que diríamos que es el valor que tiene en la Comunidad de Madrid, en este 98%, ¿vale? Es decir, hay una gran cobertura. En cambio, al lado veis el 55% con la poca asistencia que hay de ese alumnado. Ahora nos vamos a la Comunidad de Madrid. ¿Qué nos ocurre en la Comunidad de Madrid? Pues los últimos índices nos dicen que el 25,1% de la población infantil en la Comunidad de Madrid está en riesgo de pobreza. Y además sabemos que uno de los indicadores que ahora mismo más se mide, que no son solamente indicadores de económico, es decir, cuál es la pobreza, sino también todos aquellos factores de vulnerabilidad. Entre uno de ellos encontramos que es la posibilidad de comer carne, pollo o pescado 2 o 3 veces a la semana. Y aquí nos encontramos en un 5,2% de la población de la Comunidad de Madrid. Son datos muy importantes a tener en cuenta en el contexto del comedor escolar. Si ahora esto nos trasladamos al número de centros escolares que tenemos en la Comunidad de Madrid, hemos hecho este cálculo y vemos que 17 centros escolares no tienen comedor escolar. Por lo tanto, para poder alcanzar este comedor escolar universal, tendríamos que mirar a estos 17 centros escolares. Pero además, solo el 55% del alumnado está participando en el comedor escolar. Aquí vemos que existe una gran cantidad de alumnado que queda excluido. Por tanto, veis ahí como más de 100.000 niños, más de 100.000 alumnados, niños y niñas, no asisten al comedor escolar. En este momento, ahí vemos que en Madrid hemos calculado por cada comunidad autónoma, pero centrándonos en Madrid, el precio del comedor escolar en Madrid está en 4,88 euros. Si nosotros calculamos el alumnado que hoy, el curso pasado, asistió al comedor, son estos 129.000 niños. Pero, en cambio, hemos calculado el coste total de lo que significa, y es este valor que veis, estos 110 millones. Pero sabemos, con las fuentes hemos visto que solo 14 millones de euros es la inversión que se ha hecho. Por lo tanto, vemos que la diferencia de esta diferencia económica es la aportación de las familias. ¿Qué hemos querido hacer? Como os decía, hemos hecho una simulación. Hemos visto población que está en riesgo vulnerable, población, alumnado que sí que está accediendo al comedor escolar y hemos visto cuál sería la inversión que se debería hacer. Estos datos que tenéis aquí son más unos datos a nivel estatal. Por tanto, nos vamos de nuevo a la Comunidad de Madrid. Se ha ido. Se ha ido, ¿no? Ahí está, perfecto. Entonces, simplemente que partiendo de que si solo en la Comunidad de Madrid se hace una inversión de 14 millones de euros, sería necesario incrementar esta inversión. Nosotros lo hemos establecido en 2 fases, porque sabemos que una inversión para poder llegar al comedor universal en un primer momento va a ser difícil. Pero teniendo en cuenta también la inflación que en este momento están sufriendo todas las familias, vemos urgente poder alcanzar al menos a toda aquella población en la cual está en situación de vulnerabilidad. Os paso ya. Por tanto, a modo de conclusión, diríamos que la Comunidad Autónoma de Madrid otorga ayudas y becas por 14 millones de euros en primaria. Sería necesaria una inversión de 160 millones de euros para poder asegurar el comedor gratuito para niños y niñas, para los que ya son usuarios en este momento, bien porque reciben la beca o bien porque la pagan sus familias, pero aquellos que están en situación de riesgo. Así, para poder alcanzar este comedor universal y gratuito.
Pero en este momento, para poder hacer la primera fase, la más urgente, es fundamental incrementar, y es lo que estamos pidiendo en los presupuestos en este momento, incrementar 63 millones de euros a lo que ya se está establecido para poder alcanzarlo. Por tanto, esta es nuestra aportación, es reconocer el comedor escolar en un proyecto educativo, no solo el comedor escolar, sino también el espacio del mediodía, donde es una de las herramientas fundamentales para poder asegurar el derecho a la educación, un derecho fundamental para romper las brechas educativas. No sé. Bueno, ¿por qué estamos aquí hoy? Entre otras cosas, cuando hablamos del motivo de la cuestión, ¿no?, que se está discutiendo en los comedores, a mí me gustaría dar un pasito atrás e intentar pensar en los comedores como parte de algo más, ¿no?, como parte de una cuestión que tiene que ver con el calendario, con la jornada, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que tiene que ver con eso. El motivo por el cual estamos aquí es para contaros un poco nuestra perspectiva del tema de la cuestión de la jornada y el informe que presentamos en abril o mayo, ya no me acuerdo, y que tuvo un cierto recorrido de debate social, ¿no? ¿Por qué, me preguntan, por qué SADE se está dedicando a hablar de la jornada y qué motivación tenéis, ¿no? Bueno, al final tenemos un centro de investigación orientado a tratar de avanzar en políticas públicas que mejoren, digamos, a nivel social y económico el país, y lógicamente la educación está en el centro, ¿no? Y la cuestión de la jornada también está en el centro, y voy a tratar de explicar por qué, y luego hablaré un poco del comedor. Yo, como hace un año y medio, bueno, tengo 36 años, 2 hijos, muchos amigos con hijos, empecé a notar un run de, sobre todo en Madrid, pero también en Valencia y otras comunidades autónomas, de, oye, esto de la jornada está cambiando después de la pandemia, ¿no? Hemos hecho unas jornadas provisionales pro-COVID para evitar contagios y estamos empezando a mover de manera acelerada jornadas que, digamos, eran partidas a jornadas matinales o continuas, como se les llama también. Y tratando de entender un poco, lo que hicimos es, lanzamos una encuesta a docentes para entender qué estaba pasando y empezamos a mirar algunos datos. Y nuestra perspectiva, cuando planteamos esto, no era ni educativa, no tenía que ver tampoco con la salud ni la saludabilidad de los comedores, sino que era social y especialmente centrada en las familias. En educación en general, el debate público y el debate social tiene a las familias, bueno, creo que somos un país donde las familias se implican poco en el debate público de la educación, y creo que la COVID lo que ha traído es una toma de conciencia colectiva por parte de los padres y madres gigantesca sobre cómo son las escuelas de sus hijos y qué tipo de educación reciben. Porque primero lo han visto en la pantalla y segundo se han tenido que empezar a relacionar pues, con los docentes de sus hijos o con los equipos directivos, ¿no? Y con ese punto de partida, lo que tratamos de ver era una pregunta muy sencilla que pues, en otros países se había estudiado, que es cuál era el impacto de la jornada en la conciliación de las familias y en la participación en el empleo o en las tareas del hogar de las familias, ¿no? Y en particular, lógicamente, con una perspectiva grande de género, ¿no? Y lo que encontramos, estudiando la encuesta de condiciones de vida, es que la jornada continua le cuesta a las familias españolas 8.000 millones de euros, de los cuales casi algo más de 2/3 recae en ingresos perdidos de las madres. Nos dijeron algunos, oye, sois unos economicistas y tal, solo pensando en el dinero y tal. Digo, bueno, no hay nada más social que el trabajo y no hay nada más social en términos de igualdad de género que cómo se reparte el trabajo en el hogar y fuera de él, ¿no? Y la prueba más clara de que efectivamente esto era una cuestión social y no económica es cuando nos llamaron los de Telecinco para comentar el informe y fueron a la puerta de los coles públicos a las 2 del mediodía con el micrófono. El 80% de las personas que estaban esperando a sus hijos eran madres y les preguntaban por qué y por qué estaban allí y por qué no sus parejas, ¿no? Y eso no es una cuestión económica, también es una cuestión social, ¿no? En resumen, lo que vimos es que hay una gran pérdida de oportunidades de mejora social y económica y de igualdad. Y lo que vimos es que cuando poníamos al alumno en el centro de la cuestión, también se están perdiendo oportunidades educativas, especialmente el alumnado vulnerable, ¿no? Sabemos que la escuela, lo hemos aprendido con la COVID, pero que el tiempo en la escuela y el tiempo de calidad en la escuela, no 12 horas al día, pero tampoco 5, ¿no? Que el tiempo en la escuela es bueno para redistribuir las oportunidades del alumnado para aprender, que obviamente el comedor juega un papel esencial en todo ello, la hora de la comida también tiene un papel esencial,
y que, aunque en España no hay estudios sobre el papel de la jornada, sobre el aprendizaje de los alumnos, lo que vimos fuera era que claramente pues un modelo de jornada continua generalizado a toda España, que es hacia donde vamos y hacia donde estamos acelerando, pues era pernicioso no solo para las madres, sino también para los alumnos, especialmente los de renta más baja, ¿no? Y lo que hicimos, también tratando de plantear la cuestión, una cuestión de manera propositiva, es, bueno, si lo que estamos aspirando es a una mayor permanencia de tiempo en la escuela, hay que hacerlo viable y políticamente posible, ¿no? Y la idea es la siguiente, es decir, si las madres sobre todo van a participar más en el empleo, de ahí van a surgir más recursos, más impuestos, más recaudación, que podría financiar perfectamente, y esos son los 3 aspectos que reforzamos y que van un poco en la línea de lo que comentaban, un plan de infraestructuras para aquellas zonas de España donde no hay cobertura de comedor, en Madrid la hay, pero en muchas otras, sobre todo zonas más rurales, lógicamente, no la hay. Un sistema de becas, nosotros no aspirábamos a la universalidad porque, como estamos tan lejos, bueno, hay que ir poco a poco del 40% de cobertura, basándonos en el modelo de la comunidad autónoma que más lejos llega en términos de cobertura, que es el País Vasco, que tiene un 40 y poco % de alumnado cubierto, y un bonus o, digamos, un incentivo, una manera de compensar al profesorado, porque en vez de salir a las 2:30, 3 en la escuela pública, tendría que quedarse hasta las 4, ¿no? No hasta las 7, hasta las 4. Digo, porque es decir, que es importante concretar el debate, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que esto tiene que ver mucho con el comedor? Porque el comedor es el elemento esencial que posibilita, hay otras razones que ha puesto ya encima de la mesa, ¿no? Pero que posibilita un modelo de educación a tiempo completo, centrada en los alumnos y centrada en las familias. Estamos yendo en la dirección contraria y no hay una sola razón, no es una cuestión sindical o de los docentes, hay muchas razones. En Madrid creo que las razones tienen que ver más con la secular falta de inversión que ha habido en los últimos 20 años y que lo hace todavía más difícil, ¿no? Estamos en menos de un 3% de inversión sobre el PIB y en el gasto por alumno, no sé si de los 3 más bajos, cuando estamos hablando de la comunidad con mayor renta per cápita y mayor gasto de las familias o gasto privado en educación, ¿no? Pero hay una serie de razones por las cuales vamos en la dirección contraria y lo que tratamos de poner encima de la mesa es alumbrar un poco dónde están las ganancias, dónde están las mejoras posibles que se pueden llevar a cabo y un modelo de transición hacia ellas, ¿no? Sí creo que en este debate de los horarios, que tienen que ver mucho con el comedor, creo que niños de 3, 4, 5, 6, 7 años coman a las 2:30, 3 de la tarde es un sinsentido, es decir, desde el punto de vista de la salud y de su desarrollo, y que su horario de comida, pues teniendo en cuenta los picos de atención, que digamos tienen los niños de primaria y infantil, tienen un pico de atención a media mañana y 1, 2, 3 horas después de comer, tiene más sentido que la comida sea anterior, y eso tiene unas implicaciones sobre los modelos de jornada, ¿no? Y por eso hablamos mucho de la relación entre jornada y comedores, ¿no? Ya por cerrar me gustaría 2 cosas más, ¿no? A mí me interesa mucho, bueno, yo además de mi trabajo en SAD llevo 10 años trabajando en el Banco Mundial en el área de educación y en los últimos años he trabajado mucho en un proyecto de extensión de educación a tiempo completo en Croacia. Y hemos hecho una revisión de modelos de extensión del tiempo, de educación a tiempo completo, y a mí me llama mucho la atención lo que pasó en Portugal hace 15 años, justo antes de la crisis, en un acuerdo bipartisano, bueno, como queráis llamarlo, de extensión de la jornada, una jornada escolar de 8:30 a 3:30, con comedor, y luego financiado con servicios municipales, y aquí hay responsables municipales, un servicio de atención social y educativa hasta las 5 de la tarde o 5:30, digamos, con otro tipo de actividades, ¿no? Actualmente son usuarios de tanto la jornada, lógicamente, como del modelo de apoyo extraescolar, más del 80% de los niños y niñas de educación primaria y secundaria. Es una de las pocas cosas que sobrevivió a los recortes que hubo en Portugal durante la crisis. Y es una de las razones, dicen muchos, que tienen que ver, que explican el éxito de Portugal en materia educativa, pero también a nivel social, ¿no? Y económico de los últimos años, ¿no? Entonces, creo que empezar el debate hablando de jornadas de 12 horas en la escuela, efectivamente es hacer un flaco favor a la idea de conciliación equilibrada, pero la realidad es que la jornada escolar en España hoy en los centros públicos
no solo es incompatible con una conciliación con el Estatuto de los Trabajadores o el Estatuto de la Función Pública, sino que es incompatible con una jornada de 32 horas que algunos partidos no muy lejanos proponen. Entonces, tampoco hace falta tener una jornada escolar de 45 horas, creo que de hecho hay que limitar el tiempo en la escuela, pero desde luego estamos muy lejos de ella y creo que en ese sentido hay que darle la vuelta a la dinámica en la que estamos, posibilitándolo con recursos, dialogando con todos los actores, evidentemente, pero evidentemente hay que cambiar, ¿no? Y ahí, en ese sentido, y os felicito por la iniciativa, el papel del comedor es esencial y central, ¿no? En posibilitarlo y también en enviar un mensaje de otro tipo a las familias. Así que nada, bueno, gracias por la invitación. Un estudio de cómo funciona el comedor y todas las ayudas o el sistema de ayudas en las diferentes comunidades autónomas, que bueno, pues deja a Madrid en una situación bastante lamentable, para que nos vamos a engañar, mientras la media europea, la media española en ayudas al comedor por alumno es 44 euros, en Madrid nos gastamos 20. Para que os hagáis una idea, Euskadi, que es quien más se gasta 108 euros por alumno. Es otra liga completamente diferente y no solo tiene que ver con la cantidad, sino tiene que ver con el modelo, ¿no? En la mayoría de las comunidades autónomas hay situaciones en las que el comedor es gratuito. Si eres víctima de violencia machista, víctima de terrorismo, si estás en acogimiento, hay diferentes situaciones en las que el comedor es gratuito. Lo que pasa en la Comunidad de Madrid es que el 99% de las familias tienen que pagar. Si cobras, si ingresas, eres perceptor de renta mínima o de ingreso mínimo vital, tienes que pagar. Una familia que ingresa el ingreso mínimo vital tiene que pagar 24 euros al mes por hijo, que es mucho dinero para alguien que ingresa renta mínima o ingreso mínimo vital. Si eres víctima del terrorismo, acogimiento, pagas 64 euros, que sigue siendo mucho dinero. Y además los umbrales de pobreza, los umbrales de renta, digamos, en la Comunidad de Madrid para poder acceder al precio reducido de comedor, pues son bajísimos, son 4.260 euros per cápita, ¿no? Entonces, bueno, estamos pidiendo a las familias unas situaciones de ingresos bajísimos para poder acceder a una ayuda a un precio reducido que obligue a pagar incluso, pues eso, los 64 euros. Yo creo que el estudio de Save the Children es muy interesante por el mapa que hace de la Comunidad de Madrid. Ellos plantean una línea, digamos, de trabajo para garantizar que todos los niños y niñas que estén en un umbral de la pobreza, que creen que hay que establecer por ley, que hay que modificarlo por cómo está ahora, se garantice a todos los niños y niñas ese acceso gratuito al comedor. Y además avanzan también en una línea que nosotros compartimos, que es en los institutos hay que ir avanzando a la construcción o a la instalación de las instalaciones que lo permitan. Pasa algo completamente absurdo, ¿no? Tienes 11 años y medio y puedes acceder al comedor, y tienes 12 años y no tienes derecho al comedor porque pasas al instituto y entonces ya se olvidan completamente de ti, vas a comer a tu casa a las 4 de la tarde, depende ya completamente de las familias, y dejamos a una población que está en educación obligatoria, en una etapa obligatoria hasta los 16 años, les dejamos completamente abandonados a su suerte. Yo creo que ellos hacen un trabajo maravilloso, nos hubiese encantado contar con ellos. En cualquier caso, os dejamos eso de estudio, buscarlo en Internet, porque creo que aporta muchísimo a todo este debate. Recordamos continuamente la necesidad de actualizar, abrir y ampliar la conversación y el diálogo en temas educativos. Esta propuesta de hoy es una posibilidad de efectivamente abrir mucho la mirada y actualizarla a las cosas que pasan hoy, a cómo son las familias hoy, cómo son las necesidades educativas, sociales, y cómo nosotros lo que hemos tratado con las propuestas que hemos hecho, que son parecidas, y ahora, por tanto, no me extenderé, lo que hemos tratado es de poner en el centro del debate las familias, a los niños y a las niñas y a la comunidad educativa. Es decir, tener una mirada que yo recuerdo cuando al inicio de la democracia, pues para abrir los coles públicos, el gobierno municipal de izquierdas que entraba en el Ayuntamiento de Madrid hubo que ir con la policía municipal para abrir los fines de semana o para considerar que los coles eran un espacio de interés público en la ciudad. En interés de los niños y niñas y las familias, y poniendo cada pieza en su sitio, los servicios y las actividades complementarias, no podemos cerrar. Hay que abrir el foco. Y eso no quiere decir en absoluto
que cambiemos condiciones de profesorado ni derechos, en absoluto. Quiere decir que hay que actualizar la conversación y el debate educativo y de lo que significa cada pieza dentro de ese debate. Dicho esto, pues desde el Congreso, desde esa perspectiva, nos hemos relacionado, hemos tenido reuniones con las organizaciones que hoy están aquí, con las otras organizaciones, y ya hicimos una proposición no de ley en julio, ya en el debate de la LOMLOE ya hicimos cosas al respecto, para que vaya entrando y calando la idea de que un comedor escolar no es un servicio complementario hecho de cualquier manera, que tiene connotaciones en alimentación, en sostenibilidad, en convivencia, en diálogo, en seguridad alimentaria y en salud. O sea, ya hicimos cosas en la LOMLOE para ir introduciendo esa mirada más amplia. Y entonces hicimos una proposición no de ley, luego hicimos una resolución también con compromiso en el debate de Estado de la Nación para que realmente el Estado participe de la ayuda y la financiación y todo el proyecto que significa poner en marcha comedores escolares gratuitos con carácter universal, y por fin lo que estamos preparando también es abrir una puerta ahí a través de los presupuestos generales del Estado, porque al final todo se concreta en que abras una partida y abras como un compromiso de trabajar en esa dirección que vaya obligándonos a todos y a todas. Yo creo que es un momento muy importante, termino, y es un momento de cambio en las familias y en la comprensión de los avances que queremos, y es una propuesta que, frente a lo que ridiculiza la derecha en la simplificación del debate, si nosotros vamos a decirle lo que tienen que comer o no, este es un debate de mayorías. Les importa a la mayoría de las familias, a la mayoría de la gente que está preocupada. Así que es un debate, permitirme, ganador, además de imprescindible para salvaguardar derechos no solo educativos, sino sociales, de convivencia y de buen vivir. Lo que reivindicamos nosotros es el buen vivir, que no es vivir con más cosas, sino vivir bien y vivir en armonía. Gracias. Gracias, Inés. Creo que la salud pública seguramente es uno de los ámbitos de conocimiento que nos dota de unos marcos teóricos más potentes para pensar las políticas públicas del bienestar, y en concreto creo que desde donde mejor se piensan las políticas de comedores es desde el ámbito de la salud pública. Desde el ámbito de la salud pública, primero, porque la salud pública creo que tiene la capacidad de hacer análisis bastante potentes que aúna lo individual y lo colectivo, que rompe intentando conciliar la necesidad de políticas sectorizadas para rentas bajas con ansias universales, que tiene capacidad para intersectar los diferentes ejes, no solamente del ámbito de la autodependencia o de la interdependencia, sino también de la ecodependencia, y ahí entra también con el tipo de alimentación que se da, pero también que considera que no se pueden generar políticas públicas sin tener en cuenta las condiciones laborales en las cuales se desempeñan esas políticas públicas. Lo digo porque se ha estado hablando últimamente de extraescolares y se ha hablado muy poco de las personas que desempeñan las extraescolares cuando suelen tener unas condiciones de trabajo de mierda total y absoluta, y se habla muchas veces de comedores y no tenemos en cuenta que quien está ejerciendo la labor de cuidado y la labor de monitores de comedor, en muchas ocasiones, como tú has comentado, no tienen formación específica, y luego, más allá de que tengan o no formación, suelen tener unas condiciones laborales también tremendamente deplorables, ¿no? Creo que la propuesta de comedores universales y gratuitos, una de las cosas que hace es internalizar el debate en términos de convertirlo en una cosa que nos concierne a todos. O sea, no es cada uno se va apañando con su comedor y cada uno se va apañando con sus becas, sino que universaliza el concern, ¿no? O sea, universaliza la preocupación, por decirlo de alguna forma. Y entonces ahí se genera un lugar en el cual cada uno de los elementos del comedor es tremendamente relevante, ¿no? Escuchándoos y también escuchando antes tanto a Dori como a Lucas,
Recordaba, hay un libro que salió hace unos meses en Capitán Swing de un sociólogo, de Eric Klinenberg, titulado Palacios para el pueblo. Bueno, realmente de lo que estamos hablando es de que los colegios sean palacios para el pueblo, ¿no? O sea, a lo mejor si lo llamamos colegios para el pueblo, pues nos van a llamar bolcheviques, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el palacios para el pueblo suena más a izquierda caviar. Entonces, básicamente, lo que estamos pidiendo es eso, ¿no? O sea, los colegios son entornos en los cuales se llevan a cabo espacio de socialización y se lleva a cabo, y es donde crece la vida, incluso aunque no se quiera, o sea y entonces eso hay que facilitarlo. Creo que el comedor universal es fundamental y creo que todo lo que has comentado, o sea, es clave. O sea, la política macro no puede desatender las condiciones y los matices micro de toda esa política que se tiene que aplicar, ¿no? Más voces por aquí.